Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver en este vídeo la segunda parte del protocolo TCP. Entonces, en este vídeo vamos a hablar sobre todo de control de la congestión y del control de flujo. Bien, entonces lo primero vamos a explicar cómo se realiza el intercambio de datos en la aplicación, en una aplicación que utiliza protocolo TCP. Bien, nosotros sabemos que la aplicación está en la capa superior y por tanto va a ser la que envíe los datos a la capa de TCP cuando la aplicación disponga, cuando quiera, ¿vale? Entonces la única restricción es que el TCP tenga espacio libre en el buffer de emisión, pero no sabemos cuándo la aplicación nos va a transmitir los datos a la capa de TCP para que estos sean transmitidos a un computador remoto. Bien, en el computador remoto ocurre al contrario. La capa de TCP recibe los datos de la capa de TCP del computador origen y se los tiene que pasar a la aplicación, pero no es que la capa de TCP se la pase a la capa de aplicación, sino que es la capa de aplicación la que lee cuando ella quiere. Bien, fijaros que para TCP los datos de la aplicación son un flujo continuo de bytes, independientemente de la separación que la aplicación o del formato que la aplicación le puede dar a esos datos, ¿vale? Y por tanto será la aplicación la que luego los formatee correctamente. Bien, entonces entre dos capas TCP origen y TCP destino, el emisor manda los datos cuando quiere y además decide el tamaño del segmento según sus preferencias, ¿vale? Como resulta que cada segmento se tiene que pasar a la capa de red y por tanto ha de viajar en un datagrama IP, puede que la capa de red, digamos, nos segmente este segmento, valga la redundancia, ¿vale? Habitualmente TCP intenta agrupar los datos para que los segmentos tengan una longitud máxima, ¿vale? Para evitar el overhead al máximo, pero hay veces que esto no es óptimo, ¿vale? Y para evitar que un segmento tenga que viajar en muchos datagramas IP, el TCP emisor puede aplicar la técnica del descubrimiento de la MTU del trayecto, ¿vale? Para ajustar el tamaño óptimo. Bien. Este sería el esquema de cómo funciona entonces el intercambio de datos. Fijaros que tenemos la aplicación origen que empuja. ¿Qué quiere decir que empuja? Quiere decir que los datos se envían de la aplicación hacia el TCP emisor a criterio de la aplicación, es decir, cuando la aplicación quiere, siempre y cuando en el buffer del TCP emisor haya sitio. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir que empuja. Bien. El TCP emisor también empuja al TCP receptor, es decir, envía los datos cuando el TCP emisor quiere, no cuando el TCP receptor se lo pide. Eso quiere decir que siempre que haya sitio, en cualquier momento, o sea, siempre que haya sitio aquí en el buffer del receptor, el TCP emisor puede enviarle los datos en el momento que quiera. ¿De acuerdo? Y finalmente fijaros que una vez que los datos están en el TCP receptor, la aplicación de destino leerá esos datos cuando quiera, no cuando el TCP receptor se los quiera pasar. Entonces tenemos un esquema donde la aplicación origen empuja, el TCP emisor empuja, pero la aplicación de destino estira, es decir, lee cuando ella quiere. Bien. Aquí vemos un ejemplo de lo que ocurriría y sobre todo vemos un ejemplo de la segmentación de los datos que ocurren en las diversas capas y en el protocolo. Aquí vemos un ejemplo donde la aplicación origen quiere escribir un dato que tiene 2048 bytes y se lo pasa al TCP emisor. En este caso el TCP del computador emisor, si ha descubierto que el maximum segment size es de 512, entonces tiene que segmentar estos 2048 bytes en 4 segmentos que los envía al TCP receptor y estos se almacenan en el TCP receptor, pero en la aplicación de destino puede leer la longitud que ella quiera. Puede leer, por ejemplo, en este caso hemos visto que agrupa dos segmentos de 512 y lee en bloques de 1024 bytes. Es decir, es independiente el tamaño de los datos que hay en cada una de estas etapas y así nos permite, digamos, segmentar y almacenar más eficientemente.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de gestión de buffers y control de flujo. Aquí tenemos que en la izquierda tendríamos el computador emisor y aquí en la derecha el receptor. Digamos que el tiempo va de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Va en este sentido. Entonces, en el instante inicial tenemos la capa TCP del emisor y la aplicación escribiría, como dice aquí, 2 kilobytes, es decir, 2048 bytes. ¿Qué ocurre? Que en este instante, bueno, pues si el emisor decide en este instante que va a enviar estos 2048 bytes, ¿vale? Y en el ejemplo que tenemos aquí, pues ha decidido enviarlos en un segmento con el número de secuencia 0. ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, por supuesto, veis que, digamos, se tarda un tiempo en que este segmento llegue al emisor, ¿vale? Llega en este instante, bueno, si esta línea fuera recta, llegaría en ese instante de tiempo. Bien, en el instante en el que llega al receptor, por supuesto, el buffer que antes estaba vacío y que tiene 4K de espacio, pues se llena con los 2048 bytes. ¿Qué respuesta construye el receptor a este segmento que le ha llegado correctamente? Primero, en el campo de reconocimiento, le tiene que decir, claro, si la secuencia inicial, el primer byte era el 0 y son 2048 bytes, pues eso quiere decir que el siguiente byte que espera recibir el receptor será el byte número 2048 y por tanto eso es lo que pone en el campo de reconocimiento. Y además, en el campo de ventana nos explica, o el receptor le dice al emisor, qué espacio le queda en su buffer. Es decir, como están llenos 2048 bytes, le queda otro 2048 bytes de espacio para que pueda enviar. Es decir, lo que estamos diciéndole al emisor es este espacio de aquí, el espacio que nos queda aquí. Bien, ¿qué ocurre cuando esto llega aquí? Pues el emisor sabe que ha llegado correctamente a su destino. En este instante, la aplicación del emisor decide enviar otros 3 kilobytes a la capa TCP para que sean transferidos al computador remoto. ¿Qué ocurre? Que la capa TCP sabe que el tamaño de ventana que le dijo el emisor era solo 2048 y por tanto solo puede enviar un segmento de 2048 bytes. Por eso es lo que aquí en este punto de aquí. En este punto de aquí lo que hace es que envía otros 2048, por supuesto con el número de secuencia que corresponde, los 2048, y a partir de este instante se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque aún tiene un kilobyte más para transmitir, pero sabe que debido a que el receptor ya le dijo que solo tenía hueco para 2048 bytes, que son los que envía, ya no puede enviar más hasta que no le dé permiso el receptor de que hasta que no le diga al receptor al emisor que puede enviar más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esta trama se transmite hasta el receptor y por tanto el buffer queda lleno, ¿de acuerdo? Como aparece aquí, el buffer queda lleno. Por eso, al quedar el buffer lleno, el mensaje que envía es, bueno, el siguiente que espero es el byte número 4096, pero, y esto es lo importante, el tamaño de mi ventana ya es 0, es decir, no me puedes enviar nada más. Esto queda así hasta cuando, hasta que la aplicación del receptor, cuando a ella le dé la gana, decide leer 2 kilobytes del buffer del receptor, es decir, lee estos 2 kilobytes, ¿vale? Estos 2 kilobytes son estos de aquí, ¿vale? Entonces, cuando la aplicación decide leer los primeros 2 kilobytes, deja aquí de nuevo un hueco de 2 kilobytes y por tanto esto provoca que la aplicación, que la capa de TCP envíe de nuevo un mensaje donde tenemos, fijaos, el reconocimiento es el mismo porque seguimos esperando del emisor el mismo byte o un segmento que empiece por el mismo byte, por el 4096, pero sin embargo la ventana de emisión ahora cambia, le decimos, oye, ahora ya tengo espacio para que me envíes hasta 2 kilobytes más. Es por eso que cuando este mensaje llega aquí, en este punto, el emisor deja de estar bloqueado y, como dice aquí, el emisor podría enviar hasta 2 kilobytes más. Lo que pasa es que solo le queda 1 kilobyte por enviar, que es el que restaba de aquí. Por eso aquí lo que hace es que envía 1 kilobyte más, que es el que le quedaba de estos 3 kilobytes, y por supuesto el número inicial de secuencia es el 4096, ¿vale? Cuando este kilobyte llegara aquí, ocuparía el hueco que quedaba aquí, ¿vale? Sería, digamos, este hueco es el que ha ocupado, y ahora viene la pregunta, ¿cuál sería el mensaje que enviaría el receptor? Esto lo dejo como ejercicio
o como ejemplo para ver si sois capaces, si lo habéis entendido correctamente, de cuál sería el campo ACK y cuál sería el campo WIN que enviaría el receptor al llegar este mensaje. Bien, entonces la idea principal o que tiene que subyacer en todo esto es que el TCP receptor nunca debería retirar el espacio del buffer que haya anunciado el emisor. Es decir, si en el campo WIN anunciamos un espacio, ese espacio debe mantenerlo. Sin embargo, el TCP debe estar preparado por si el del otro lado lo hace. Es decir, esto nunca va a ocurrir, pero tendríamos que estar preparados. Bien, aquí tenemos un ejemplo completo de todos los campos o de los principales campos que intervienen en el control de flujo y cómo se conjugan estos con los números de secuencia para indicar al receptor y al emisor realmente el estado de lo que va ocurriendo, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos a la izquierda el host 1 y a la derecha el host 2, ambos pueden enviar datos y recibir datos. Es por eso por lo que vamos a utilizar la técnica del piggybacking, es decir, a la vez que yo envío datos, reconozco o doy acuse de recibo de las cosas que me han llegado antes y además informo del hueco que me queda en mi capa del TCP. Bien, entonces en este caso, fijaros que toda la transmisión comienza con un segmento de inicio de la transmisión, ¿vale? Es decir, un segmento que tendrá activado el flag SYN y que tiene en el campo del número de secuencia, ¿vale?, el valor 1000. Bien, podría haber sido cualquiera. En este ejemplo asumimos que el ISN, el primer número de secuencia que elige el sistema, es 1000, ¿vale? Y asumimos que, por tanto, que el host 1 tiene un buffer de 4000 bytes, ¿vale? Asumimos también, en este ejemplo, porque vemos que aquí también justo resulta que el host 2 tiene datos para enviar y quiere establecer la conexión y por tanto el flag SYN está activado, ¿vale? Y él va a elegir el número de secuencia 1500 como secuencia inicial, ¿vale? Bien, fijaros que en este reconocimiento él utiliza como el host 2 utiliza como secuencia inicial el valor 1500 y el campo de reconocimiento es el 1001. ¿Por qué 1001? Porque fijaros que este segmento es solo un segmento de control para establecer la conexión. Tiene activado el flag SYN y por tanto, como tiene activado el flag SYN, siempre vamos a asumir que el valor, el número de bytes que se han transmitido es 1. Por eso, como es 1, pues el siguiente que espera es el 1001. Si este tenía el valor 1000 y hay un byte, pues el siguiente que esperamos es 1001. Y en este campo de aquí, el host 2 le anuncia al host 1 que el hueco que él tiene para almacenar datos es también de 4000. Bien, aquí en este esquema el tiempo también va de arriba a abajo, ¿vale? Y lo que es importante destacar es que, digamos, estos valores o estas etiquetas de datos no representa el momento en el que el host o la capa TCP del host 1 envía, sino el momento en que la capa de aplicación del host 1 le da datos para ser transmitidos a la capa del TCP, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí no indica el momento de transmisión, sino el momento en que le llegan estos datos para ser enviados, ¿vale? Bien, en este caso, como no había nada, le llega en este momento 1000 bytes y entonces él, pues bueno, como sabe que el receptor tiene hueco, pues no hay ningún problema y envía. En el momento en que le llega de la aplicación, pues lo envía directamente, crea un nuevo segmento y lo envía. Le da el número de secuencia 1001 y fijaros que aquí está reconociendo el valor ACK, está reconociendo al host 2 que le llegó correctamente. Es decir, aprovechamos un envío para reconocer el acuse de recibo del envío que nos hizo el otro host en el instante anterior y además siempre anunciamos el hueco que nos queda. ¿Por qué aquí pone Win 4000? Bueno, pues porque el buffer del host 1, como el host 2 aún no le ha enviado nada, sigue siendo de 4000, ¿vale? Es decir, aquí siempre nos indica el valor del hueco que queda en el computador que envía el segmento, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que cuando estos 1000 bytes llegan aquí al host 2, el host 2 ya no le quedan 4000, le quedan 3000, ¿vale? En este instante
de aquí es cuando la aplicación en el host 2 le ha enviado al host 2 1000 bytes para que los transmita al host 1, y por tanto el que hace, pues bueno, ya que ahora tengo datos para transmitir, pues los transmito utilizando el número de secuencia correcto y aprovecho para dar el acuse de recibo de lo que me llegó antes. ¿Qué es lo que me llegó antes? Pues 1000 bytes que comenzaban con la secuencia 1001, y por tanto le estoy diciendo que el siguiente byte que espero del host 1 es el que empieza por 2001. Y además le informo de que ahora mi ventana de emisión, es decir, la ventana de emisión del host 2, ya no son 4000 sino que son 3000. ¿Por qué? Porque estos 3000 es los 4000 que yo tenía al principio de hueco menos los 1000 bytes que me han llegado correctamente, estos 1000 bytes que me han llegado correctamente del host 1. De la misma forma, el host 1 en este momento recibe otros 1000 bytes para ser transmitidos y los transmite directamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sabe que el host 2 le quedan 3000 bytes de espacio, y por tanto si le envían 1000 nuevos bytes sabe que tiene hueco y por tanto lo envía con este número de secuencia, reconoce que estos 1000 le llegaron correctamente, ¿vale? Y por tanto espera, el siguiente número de secuencia que espera es el 2501, y a su vez el host 1 indica ahora que su ventana de emisión es de 3000. ¿Por qué? Pues porque inicialmente era de 4000, pero como llegaron estos 1000 bytes del host 2, pues ahora al host 1 solo le quedan 3000 bytes de hueco. En el siguiente segmento vemos que aquí de nuevo en este instante de tiempo la aplicación del host 1 le envía 1000 bytes para que los transmita al host 2, y como sabemos que hay 3000 de hueco, pues los transmite. De nuevo ocurre lo mismo aquí, otros 1000 bytes para ser transmitidos, y por tanto los transmite. ¿Por qué? Porque sigue habiendo hueco en el host 2, es decir, no nos ha cambiado la ventana de emisión, no hemos recibido ninguna nueva información, y por tanto la última información que tiene el host 1 es que aquí en el host 2 teníamos 3000 bytes de hueco, y por tanto si llega 1000, 1000 y 1000, esos los podemos enviar. Ahora, en cuanto enviemos se queda bloqueado. ¿Por qué? Pues porque aquí en este punto sabíamos que teníamos 3000 y hemos enviado 3000, es cuestión de restar, y por tanto la capa TCP del host 1 ya sabe que aquí se tiene que quedar bloqueado mientras no le diga que puede continuar. Bien, si esto llega correctamente, los tres llegan correctamente, fijaros que aquí, ¿por qué al llegar el host 2 no envía nada? Bueno, pues porque si no tiene nuevos datos para enviar, pues espera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí al tener ya una ventana de emisión de 0, pues ya no puede esperarse, ¿vale? Tiene que informar de que la ventana de emisión del host 1 debería ser 0, y por tanto esto es lo que hace: envía el número de secuencia correcto, ¿vale? Repite el número de secuencia que está esperando el host 1, y reconoce, fijaros que aquí el reconocimiento ya no es del 2001 más 1000, ni de 3001 más 1000, sino del último que le llegó correctamente. Es decir, siempre el campo número de secuencia contiene el siguiente byte que espera, ¿vale? Si espera el 5001, quiere decir que el 5000 le llegó correctamente, es decir, que este segmento le llegó correctamente, ¿vale? Y en este campo le informa de que el tamaño de ventana que tiene es 0, ¿vale? Es decir, el host 1 no puede enviarle nada. Esta situación está así hasta que aquí hemos marcado con un círculo verde que la aplicación lee 2000 bytes. Si en este momento la aplicación lee 2000 bytes de los 4000 del buffer, entonces ¿qué produce esto en la capa TCP del host 2? Produce que la capa TCP envía un mensaje que es exactamente igual que este, es decir, repite el envío, pero ahora en el campo Win le dice que ahora sí que hay hueco. ¿De acuerdo? Esto provoca que cuando este mensaje llega al host 1, a partir de ese momento deja de estar bloqueado. Por tanto, en el momento en el que la capa de aplicación, a partir de este instante, en el momento en que la capa de aplicación le envíe
en este caso otros 1000 bytes para ser transmitidos, pues ya los puede enviar porque ya no está bloqueado. Sabemos que hasta 2000 bytes podría enviarle. Entonces es lo que hace aquí. Le envía otros 1000 bytes que comenzarán por la secuencia 5001, que es la correcta. Le reconoce de nuevo el número de secuencia que está esperando, es decir, fijaros que el último que le llegó al host 1 fue 1501, no le llegó más, y por tanto 1000 bytes que comenzaban por la secuencia 1501, pues eso significa que el siguiente byte que espera es el 2501. Y el host 1 sigue diciéndole con esto al host 2 que su tamaño de ventana sigue siendo de 3000. ¿Por qué? Pues que solo le llegaron estos 1000 bytes de aquí. Como solo le llegaron estos 1000 bytes de aquí, en el host 1 sigue habiendo un hueco de 3000. ¿De acuerdo? Bien, cuando estos 1000 bytes llegan aquí al host 2, en este instante, ¿qué hueco hay en el host 2? Si antes había 2000 y ahora han llegado 1000 bytes más, ahora entonces el hueco que le queda es solo de 1000 bytes, ¿vale? Porque el buffer de 4000 tiene 3000 llenos y 1000 vacíos. Bien, ¿qué ocurre? Que en este instante de aquí la aplicación lee otros 2000 bytes. Si teníamos 3000 bytes en el buffer y lee 2000, solo quedan 1000 bytes en el buffer, y por tanto, al quedar solo 1000 bytes en el buffer, en el siguiente segmento que envía le dice ahora el hueco es de 3000, y el primer byte que estoy esperando es el 6001. Bien, espero que esto lo hayáis entendido. Vamos a finalizar este vídeo aquí, y en el siguiente vídeo veremos qué ocurre o en casos donde sí que hay pérdidas y los protocolos de emisión y recepción que vamos a utilizar. Espero que lo hayáis entendido, y en cualquier caso quedo a vuestra disposición para las dudas que podáis tener. Pues nada más, eso es todo.